Han habido tres grandes presidentes de México, los mejores. No. Bien humilde. El mejor presidente de México fue Benito Juárez García. El segundo fue Francisco I. Madero, apóstol de la democracia. Y el tercero fue el general Lázaro Cárdenas del Río. Y desde luego, el cuarto. Yo voy siguiendo ese ejemplo. El cuarto mejor presidente de México es sin duda Andrés Manuel López Obrador. ¿Ustedes qué opinan? ¿Consideran que Andrés Manuel López Obrador es uno de los mejores presidentes de la historia de México? Desde mi punto de vista, sí lo es. Adultos mayores, madres trabajadoras y personas con discapacidad. Y ahora, amigos y adultos mayores, escuchemos a Gerardo Fernández Noroña, quien sobre le el compañero a Ernesto Zedillo. 17. Ustedes recuerdan, Ernesto Zedillo fue el expresidente de México en 1994 al 2000, quien dice que él defiende la democracia. Pero miren esta imagen. En esta imagen claramente Ernesto Zedillo agredía al pueblo de México. No lo estoy diciendo yo, lo dice claramente Gerardo Fernández Noroña, el senador de la Cuarta Transformación. La foto que le decía con Ernesto Zedillo, 23 de julio de 1996, protesta frente a la puerta de honor del Palacio Nacional. Díganme ustedes, ¿esto cuándo lo ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador? Desde mi punto de vista, Ernesto Zedillo, se los digo porque muchos de ustedes ya vieron las noticias donde Ernesto Zedillo prácticamente no tiene vergüenza porque habla de defender la democracia. Pero se le olvidó que Ernesto Zedillo era realmente un personaje desgraciado realmente. Pues el sistema judicial. Algunos dirían, no, lo que esto hace es que el pueblo elija a los jueces y a los ministros de la Corte. Bueno, eso es una postura absolutamente demagógica. Si se estudia la reforma, claramente es un mecanismo para decirle a la gente, ustedes van a elegir los jueces, entonces eso es democrático. No, eso no es democrático. La Constitución y el funcionamiento de cualquier democracia dice que el Ejecutivo y el Legislativo deben cumplir sus funciones. Y una de esas funciones es asegurarse que se proveen los medios y las reglas para que exista un poder judicial independiente. Y una vez que ese poder judicial independiente existe, se le deja actuar. No se le intimida, no se le insulta, no se le amenaza. Y como efectivamente el Poder Judicial ha actuado en algunos casos importantes con independencia, ahora se trata no solamente de hacer una venganza, que es realmente terrible, es atroz, sino además decir de ahora en adelante, con una fachada de democracia, el Ejecutivo y el Legislativo van a controlar quienes aplican la justicia en nuestro país. Sí. Para eso existen las leyes secundarias, las leyes reglamentarias, para que se puedan elegir los jueces. Ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo va a impedir que tú, Ernesto Zedillo, participes para ser juez. No mientas, no manipules y no quieras controlar. Ahora, es importante recordarle a este personaje que descaradamente se presenta como el Salvador de México. Él fue y participó en la Fobaproa. Vendió los trenes de México. Devaluó el peso mexicano. También participó en el efecto Tequila. Se robó millones y millones del país. Y desde luego es un traidor incluso en su propio partido. Es un traidor en su propio partido. Él traicionó al PRI. Le entregó al poder
al PAN, quien decía que habían logrado la democracia en México porque habían derrotado al PRI después de 70 años en el poder, y no por el voto popular, sino mediante fraudes, fraudes y fraudes. Ahí tenemos el fraude del 88 en contra de Cuauhtémoc Cárdenas. No hay que olvidar eso. Es un verdadero personaje corrupto. Sucedido la trágica semana pasada es que se han sentado bases para que México se convierta en una tiranía. Es el riesgo, pero es un riesgo que existe hoy en día con altísima probabilidad. Y no podemos depender como nación, como ciudadanos, de la buena fe, que nos digan, no se preocupen, después de todo vamos a incluir en las listas por las cuales los ciudadanos habrán de votar, pues la gente que cumpla con los requisitos indispensables. Porque para empezar, los requisitos de ser parte de ese servicio judicial se están degradando considerablemente. Se está destruyendo la carrera judicial en términos prácticos. Así que no podemos tomar como buena esa palabra. Sí. Y en cuestión de instituciones, usted no toma la palabra. Las instituciones se construyen sobre bases legales y constitucionales realmente sólidas. Pero además tiene otros aspectos absolutamente escandalosos. ¿Cómo se va a determinar la administración judicial? Allá voy. En verdad, Ernesto Zedillo no tiene madre, diría Gerardo Fernández Noroña. Es un sinvergüenza. Ahora habla de defender la democracia, cuando él vendió la democracia. Y escuchemos la respuesta de Gerardo Fernández Noroña. De septiembre del 2024, este fin de semana histórico, 15 de septiembre, el último grito del compañero presidente López Obrador, la plaza llena, el pueblo volcado, agridulce, contentos por todo lo que se ha hecho, tristes porque se va el compañero presidente. Se firmó el decreto para la reforma al Poder Judicial. Vamos a ser el primer país del mundo que elija por el voto universal, secreto y directo a todas las personas juzgadoras, y aparece el fin de semana, el 16 de septiembre, Ernesto Zedillo Ponce de León, recordado como presidente de la República 94-2000 por cualquier cantidad de calamidades. Ese hombre, en diciembre, 5 de diciembre del 94, de un plumazo en un mes, quitó a 26 ministros de la Corte, reduciendo la Corte a 11 ministros, sin foros de discusión, sin parlamentos abiertos, las dos cámaras en un mes. Él entró el 1 de diciembre, en enero ya estaba la reforma aprobada, ya habían mandado 26 ministros a retiro, inclusive se quedó por lo menos una semana sin Suprema Corte de Justicia de la Nación, el país, y ese hombre viene a hablarnos de destrucción de la democracia. Ganamos de manera impresionante el 2 de junio. La gente, una de las reformas que apoyó fundamentalmente fue la reforma al Poder Judicial. Pero con qué calidad moral y política este expresidente viene a ser el vocero de la derecha. Ese hombre que acordó con Acción Nacional, con Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que se aprobara hacer deuda pública, la deuda privada de los bancos, el Fobaproa, que empezó en 532,000 millones de pesos, les hemos pagado 1 billón de pesos, 1 millón de millones de pesos, y les debemos 800,000 millones. Y ese sujeto viene a darnos clases de principios, de ética, de moral, de democracia. Ese hombre que es responsable de la matanza de Acteal y de Aguas Blancas, ese personaje siniestro que privatizó los ferrocarriles nacionales de México, diciendo que iban a ser los más modernos del mundo, tan modernos que eran invisibles los ferrocarriles de pasajeros. Se convirtió en funcionario de Kansas City Railroad, la empresa a la que le regaló Ferrocarriles Nacionales de México. No me voy a meter a muchos temas más, solo voy a recordar que el 24 de julio del 96, siendo yo dirigente de los deudores de la banca, me tiré a la salida del Palacio Nacional para que no pudiera salir la camioneta Suburban del entonces presidente Zedillo. Han dicho que me tiré a los pies, han dicho cualquier cantidad de necedades cuando fue un acto de valor y de determinación, porque no nos atendía a los deudores de la banca.
me levantó, yo me estaba jalando los del Estado Mayor Presidencial, sentí una mano en el hombro y le di un manazo y me dijo, soy Zedillo, y volteé, y si era, me ayudó a parar, me tomó del brazo, nos fuimos caminando hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se comprometió a revisar una propuesta de solución a la cartera vencida que yo le había entregado en ese momento. ¿Saben cuándo cumplió? Nunca. Todos los días 26 íbamos a protestar a Palacio Nacional exigiendo el cumplimiento de la palabra y no la cumplió nunca. Lo que hizo fue, desde el 1 de diciembre, por el error de diciembre a los primeros días de su gobierno, mandar al país a una crisis feroz que mandó a cartera vencida a millones de mexicanos a lo largo y ancho del país, y a quien salvó fue a los banqueros. Nunca le tendió una mano a la mayoría de las personas endeudadas. Pues ahí lo tienen, amigos y amigas, para que conozcan a Gerardo Fernández Noroña. El presidente Andrés Manuel López Obrador también tiene razón en contestarle a este personaje tan mentiroso realmente, y Fernández Noroña aclara la situación. Pues bien, amigos y amigas, tocando otro tema, recuerden que el próximo pago para los adultos mayores del bienestar será en el mes de noviembre. La cantidad que van a recibir, recuerden que es de 6,000 pesos, y los pagos para esta semana continúan de manera normal. Se espera que el aumento para el 2025 pues llegue, y también habrá apoyo para los extranjeros, para los adultos mayores que radican en el extranjero y que son mexicanos. Otra noticia importante también, recuerden que ya en este mes de octubre habrá incorporación al programa Adultos Mayores.